Amados hermanos, que el Señor los bendiga en este día. Hoy sean todos bienvenidos a este mensaje de domingo, correspondiente al 20 de febrero de este año 2022. Muchas gracias por permanecer con nosotros, por interesarte por la predicación de la palabra, por recibir de parte de nuestro Dios un mensaje que es, hermanos, vital para nuestros días. Damos como siempre un saludo a todos nuestros hermanos de la comunidad de Él en mí y yo en Él, a los que están por fuera de Colombia y a todas las personas que nos acompañan en Colombia, a los que nos apoyan reenviando los audios y los videos en YouTube. Gracias, muchas gracias por ayudarnos a cumplir nuestro ministerio. Hoy, como siempre, vamos a orar, vamos a entregarle a nuestro Dios este mensaje que sea de bendición. Que Dios, mientras se predica la palabra, pues haga milagros, porque tenemos un Dios que se mueve en lo sobrenatural. Nuestro Dios es espíritu, dice la palabra. Y los que le adoran, busca el Señor, que le adoren en espíritu y en verdad. Que el Señor nos acompañe. Ora conmigo. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por este hermoso día, día del Señor. Gracias, Padre, porque también yo me muevo a buscar la luz de tu rostro. Bendice hoy, Señor, todas las iglesias de sana doctrina que predican la palabra, que llevan el evangelio puro de Jesucristo. Llévanos, Señor, a aquellos lugares donde se necesita tanto la palabra de Dios. Ayúdanos a llevar, Dios de los cielos, todos los mensajes que tienes para nosotros y que edifiquen al cuerpo de Cristo y que sean llegando, Señor, a tu presencia, a tus pies, aquellos que no te conocen. Reprendemos toda fuerza del mal en el nombre de Jesús de Nazaret y declaramos este lugar, Señor, limpio para la predicación de la palabra de nuestro Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, hoy predicamos la palabra del Señor bajo el título El profeta de fe. ¿Quién es el profeta de fe? Nos referimos a Habacuc. Interesante. Es el octavo libro de la palabra del Señor llamada Los Profetas Menores. Y es un libro muy especial y hoy nos va a traer un tema muy hermoso. Habacuc. Nada se sabe del lugar donde él nació. Qué tremendo. No se sabe el año ni el día en que él nació. Hay muchas personas discutiendo, muchos hombres estudiosos, sobre el tiempo en que él profetizó, pero como no hay absoluta claridad, no vamos a hablar de este tema. No aparece en el libro ni el reinado donde se dio su ministerio, si era del norte o del sur, si era de la tribu de Judá o era del norte, si era de los samaritanos, no sabemos. Algunos deducen que fue durante el reinado de Manasés o de Josías, pero otros también aseguran que fue en el reinado de Joacim. Son solamente aproximaciones y aseveraciones que se hacen de acuerdo a algunas investigaciones que no son tan realmente fuertes. Pero viendo el escenario del libro sí podemos deducir algo que se presenta en el libro de Habacuc. Los caldeos, el pueblo tremendo guerrero de Babilonia, entran en escena más o menos en el año 626 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y en el año 621 antes de Jesús fue la reforma religiosa liderada por Josías. Es más o menos dentro de esa etapa que realmente aparece Habacuc. La descripción que él hace acerca de los pecados del pueblo de Israel y la fortaleza de los caldeos nos lleva cerca de los días del exilio
del pueblo en Babilonia, lo que haría a Habacuc contemporáneo de Jeremías, del profeta llorón que estuvo precisamente viviendo todo lo terrible que fue, hermanos, el exilio en un pueblo tan difícil como los caldeos, un pueblo guerrero y muy duro de corazón. Muy bien, ¿qué tenía de particular Habacuc contra otros profetas? ¿Qué tiene de especial y por qué hoy vamos a llevar la palabra de Dios con un tema muy importante? Bueno, los demás profetas hablaron al pueblo de parte de Dios, lo que hace normalmente un profeta, que Dios le da el tema, le da los anuncios y él, de parte de Dios, lo lleva al pueblo. Pero Habacuc expresa, escucha esto, lo que habló con Dios directamente acerca del pueblo. Es más una experiencia vivida con Dios que realmente un anuncio de parte de Dios. Dios le regaló a él una revelación importantísima, ya la vamos a ver, no solamente para el pueblo en sus días, sino para hoy. Hoy vamos a ver qué aprendemos de este tema que estamos viendo de alguien que apareció 600 años antes de Cristo y que todavía es un tema supremamente vigente. Prepárate pues para oír la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento, hermanos, vigente para nuestros días. Bien, lo más interesante, el tema central de Habacuc es la fe. Por eso el título de la predicación es ese, el profeta de fe o el profeta de la fe, el profeta que habló de fe. Este es un mensaje pues entonces para hoy, un mensaje que realmente desde esos tiempos nos damos cuenta de que ha venido evolucionando el mundo, sí, en muchas cosas, sobre todo la ciencia y la tecnología, pero los escenarios pareciera que son los mismos, diferentes actores, diferentes épocas, eso sí. ¿Por qué decimos eso y por qué él tuvo que hablar de fe? Porque Dios le reveló el castigo para los caldeos que iban a oprimir al pueblo de Dios. Y alguien puede decir, pero ¿no fue Dios el que escogió a Nabucodonosor, rey de Babilonia y los caldeos, para castigar o disciplinar a su pueblo durante tantos años? ¿Permitió Dios que ese castigo por parte de los caldeos a su propio pueblo sirviera así de disciplina? Pero entonces, ¿por qué Dios castiga al que le ayudó supuestamente a hacer esa disciplina? ¿Por qué Dios actúa así? Vamos a ver, hermanos, que en Dios todo es justo. A veces no entendemos y vamos a aprender mucho acerca de la naturaleza de Dios, porque se va a ver reflejada esta forma de ser del Señor en otras épocas y en otras personas con diferentes actores. Mira, el mensaje que tenía Habacuc acerca de este castigo, de lo que iba a ocurrirle a los que los estaban oprimiendo, era una gran noticia para todos aquellos que pudieran oírla, porque estaban oprimidos y realmente no veían por dónde había salvación. Sin embargo, Dios se la lleva a su profeta y mucha gente pues se alegró, pero tenía una descripción y había que entenderla. Bien, algo especial en esta profecía es que todo lo que Dios prometió que iba a pasar no iba a ser de inmediato. Y entonces ahí alguien puede decir, ay, pues por eso el pueblo se desmotivó. No, Dios fue claro con su profecía, fue claro en los tiempos y nunca les prometió que de inmediato iba a suceder lo que ellos estaban esperando. Eso puede ser que nos pase a nosotros hoy. Hoy seguimos esperando en Dios, seguimos buscando a Dios y obviamente como es nuestro Padre, le pedimos las cosas que estamos necesitando. Pero igual que en la época de Habacuc y de los caldeos como opresores y del pueblo del Señor, pues
hay cosas que no son inmediatas. El Señor lo que escribe, hermanos, lo vamos a ver, lo cumple. Dios no es un hombre para que mienta, no es un hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dice y promete se cumple. Nuestro problema siempre será el tiempo. El tiempo no es mi tiempo, sino el de Él. Y ya hemos conocido que el tiempo de Dios es muy diferente al del ser humano. Dice la escritura que el hombre en la mañana pues puede nacer como la hierba y en la tarde ya está totalmente deshecho. Pero para Dios un día es como 1000 años como un día. De manera que hay que entender eso cuando tú estudies la Biblia y esperes de Dios. Muchas cosas pueden ser muy rápidas, otras pueden ser inmediatas, pero hay cosas que no. Y todo depende de cómo Dios tiene, mis hermanos, destinadas las cosas para que ocurran en el tiempo adecuado. Se necesitaba fe y paciencia para esperar lo que Dios prometió, porque Dios promete y cumple, pero el lapso de tiempo que se va a demorar requiere no de Dios, sino de nosotros una actitud. La diferencia a nuestros días, estamos viendo el mensaje de ayer con el de hoy, pueden ser los protagonistas, pueden ser diferentes, pero el mensaje realmente es el mismo. Se necesita fe. Por eso recurrimos al Antiguo Testamento que el Espíritu Santo nos muestra a Habacuc, el profeta de la fe. Bien, Dios ya reveló el final hoy de los malos y de los buenos. Si tú miras la Biblia, la estudias, vas hasta el Apocalipsis, te vas a dar cuenta que Dios reveló ya qué es lo que va a pasar. Muchas cosas se pueden asumir por lo que está ocurriendo y más o menos verificar tiempos, pero hay cosas que no sabemos cuándo son. Y ahí es donde se necesita con mucha urgencia que nuestra fe nos proteja. La esperanza de los justos, hermanos, y el final de los malos los conocemos por la Biblia, pero no sabemos el tiempo. Algunos tienen las promesas de Dios como tardanza. Hay personas que dicen, toda la vida he escuchado esto, no ha pasado nada, ya veo que no va a pasar. Aquí lo que se está probando, mis hermanos, es simplemente nuestra fe. Dios nunca ha dicho los tiempos, no los revela y es una estrategia, no es que nos quiera hacer sufrir. Si tú estás preparado todos los días para irte con Dios, entonces vas a tener una vida disciplinada. Pero si tú ya sabes cuándo va a llegar el Señor, el día y la hora, es posible que no te dediques a buscar, a entender, como decía Pablo, su salvación. Bien, Habacuc se presenta, hermanos, de esta forma. Su propia vida es un acto de fe, pues no sabemos nada acerca de él, pero por la fe creemos que la revelación sí viene de Dios y por eso está en la Biblia. ¿Cómo sufren los hombres, hermano, cuando no hay explicación lógica a todas las cosas que Él hace? A Dios le plació enseñar la fe desde el Antiguo Testamento. Mira a este profeta, a través de un hombre del que no hay ninguna información. A Dios le plació que fuera desde Abraham la fe y ahora lo vamos a ver en un profeta. Mira en tu Biblia Habacuc capítulo 2 versículo 4b. Dice la escritura y es un versículo muy allegado a nosotros. Personalmente es un versículo que amo muchísimo porque es mi esperanza. Dice la Biblia, mas el justo por su fe vivirá o vivirá por fe. Mas el justo vivirá por fe. El tema de Habacuc es la aflicción de los buenos y la prosperidad de los malos, algo más o menos como el Salmo 73. Pero Habacuc le muestra, hermanos, al pueblo por qué es que suceden las cosas, que es lo importante. Conocer que vas a sufrir, pues bueno, es también un aliciente para muchos, pero saber cómo es que debo soportar, eso es lo importante. Habacuc estaba viviendo
tiempos difíciles y se veía, hermanos, cómo los caldeos o los babilonios destruían, mira, robaban, maltrataban, ofendían, se burlaban del pueblo y ellos parecía que no iban a tener nunca ningún problema, que eran intocables. Eso pues bajaba la fe de las personas, los desmotivaba, pero por eso era tan necesario que un profeta llevara, hermanos, un mensaje tan claro como este. Se queja Habacuc ante Dios por la injusticia que ven sus ojos, pero Dios le dio la profecía sobre el pueblo opresor. Él les dijo, sí, sí he oído sus oraciones, he oído todo el clamor del pueblo y les voy a mostrar qué le va a pasar a los que los están oprimiendo. Dios dice que después que él haya hecho o cumplido su propósito por medio de los caldeos, humillará y abatirá al rey, quien era Nabucodonosor, y también a la monarquía. Eso lo encuentras en Habacuc 2, del 2 al 8. Mira, aquí está la primera parte donde Dios interviene. Yo te he presentado mi queja, dice el profeta, y ahora voy a estar muy atento, le dice al Señor. Voy a esperar tu respuesta. Y Dios me respondió, dice Habacuc, o sea, le reveló, voy a darte a conocer, dice el Señor, lo que está por suceder, escríbelo en tablas, en unas tablas. Ellos tenían algo así como unos cuadros de arcilla y ahí se escribía, para que se lea de corrido. Esto era un acto que era muy usado en la época. Mira, Isaías 8:1 nos dice la palabra, me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles. Esto se utilizaba para informar acerca de los productos que se estaban vendiendo en los mercados, como algunas tiendas hacen hoy. Es la misma característica, es la misma forma que se utilizaba desde esta misma época. El versículo 3 dice, tardará un poco en cumplirse. Mire, Dios nunca prometió, hermanos, que era inmediato, se iba a tardar un poco, ya lo advirtió Dios. Pero mire lo que le dice Dios al profeta, tú no te desesperes. Le está diciendo, hay tardanzas, sí, yo lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque Dios tiene que acomodar algunas cosas. Mira que Él está utilizando a los caldeos para varios propósitos. Es lo que nosotros no entendemos. Nosotros solo juzgamos lo que de pronto hace Dios, pero no sabemos qué está haciendo paralelamente. Él no hace solo una cosa, hace varias. Ya lo vamos a entender. Tardará un poquito. Dios advirtió, pero tú no te desesperes. Hay que saber esperar. Aún no ha llegado la hora, dice el Señor, de que todo esto se cumpla. Pero puedo asegurarte, le dice Dios, que se cumplirá sin falta. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que tengamos en cuenta lo que Él dijo, sin importar el tiempo en que se haga. Eso se llama fe. Hay que saber esperar. Yo sé que no es fácil, hermanos. Hoy en día estamos diciendo que esto es vigente. Sí, estás esperando en Dios, tal vez desde hace mucho tiempo. El Señor dice que Él lo cumplirá. Si lo prometió, lo vas a ver. Personalmente he recibido profecía para mi vida, hermanos, que algunas se cumplieron y otras no. Eso no quiere decir que Dios se equivocó, sino que no ha llegado el tiempo. Yo espero que eso se cumpla porque lo creo y sé que es verdad y que si lo dijo Dios, se va a cumplir. Así es. El tiempo realmente es un factor que a nosotros no nos ayuda mucho y por eso debemos aprenderlo. Muy bien. Hoy sufrimos, hermanos, lo mismo. Nuestro problema sigue siendo esperar y confiar. Dice el Señor, esos babilonios son muy orgullosos. Mira, el orgulloso no espera nada. Quiere todo inmediatamente. Qué tremendo. Eso también es igual hoy. Pero ustedes, dice el Señor, que son humildes, el humilde se aguarda, porque el humilde ya ha sido tratado y sabe que su confianza
es plena en Dios, no importa si Él se tardare, pero sabemos que Él cumplirá. Vivirán porque confían en mí. Aquí es donde la palabra, estamos leyendo una versión diferente de la Reina Valera. La Reina Valera dice, el justo vivirá por su fe. Esta es la TLA y aquí dice, vivirán porque confían en mí. Es realmente lo mismo. Y ellos vivirán por su fuerza y su maldad. Claro, ellos viven por lo que hacen y prosperan por lo que están haciendo sin tener en cuenta a Dios y están haciendo todo por su maldad. Nosotros con humildad buscamos a Dios, dependemos de Dios, ellos dependen de sí mismos. Por eso piensan que están mejor que los demás. Los babilonios son orgullosos, son traicioneros como el vino, dice la palabra. Su hambre de poder los hace conquistar naciones y pueblos enteros. Mira qué diferencia con el hombre que es de Dios. Hoy vemos lo mismo, mira, hoy tenemos políticos orgullosos, traicioneros, gente que tiene hambre de poder, que quieren conquistar naciones, sí, tal vez ya no haya un rey como Nabucodonosor en nuestra nación, pero siguen habiendo personas que son falsas, orgullosas, que quieren todo de inmediato, que son traicioneros, hacen lo que sea con tal, hermano, de conquistar, de obtener dinero, y que sea de forma rápida y fácil. Son como la muerte, dice la palabra, que siempre quieren más. ¿Cómo es eso? Como una tumba que nunca está satisfecha, pero un día serán humillados. Y el Señor habla de todos. ¿Todos o solo los caldeos? Qué interesante. Las naciones se burlarán de ellos y les cantarán esta canción. Mira qué tremendo, una canción que le cantaron a Babilonia por lo que hacían. Qué mal te va a ir, Babilonia. Te hiciste rica con lo ajeno. ¿Cuándo vas a dejar de robar? ¿Se imaginan, hermanos, esta canción en nuestros tiempos? ¿Se imaginan esta canción cuando se las dediquen, hermanos, a los políticos? Los imperios se hicieron a punta de robo, matar y destruir. Mira, cualquier imperio que tú reconozcas mató, robó y destruyó. Esa es naturaleza de Satanás. Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Esa misma estrategia y filosofía y forma de ser y de vida no es de Dios, es de Satanás. El versículo 7 dice, el día que menos lo esperes, y la Biblia lo llama algo que cae de repente. Juicios y venida del Mesías, por ejemplo, vienen de repente. No nos van a avisar, nadie sabe el día ni la hora. Es la estrategia de Dios que va a llegar de repente, sin aviso. ¿Para qué? Para que estemos preparados. Hermanos, esa es una hermosa estrategia porque nos mantiene firmes todo el tiempo. No nos deja de dormir en nuestros laureles, como dicen algunos. Estaremos preparados. Estaremos como los soldados listos, vigilando y dispuestos para estar listos en cualquier momento. El Señor viene pronto. ¿Estás listo? Tus víctimas, dice la palabra, se vengarán de ti. Te harán temblar de miedo y te quitarán todo lo que tienes. Tú les robaste a muchas naciones. Tú les robaste a muchas naciones. Mira, los imperios hacen eso. Eso no es exclusividad de esa época. Lo vemos igual ahora. ¿Cuántas veces? Toda la vida lo hemos visto. Es vigente para hoy lo que está diciendo, hermano, el Señor. De manera que lo único que dice es, tranquilo, vas a ver muchas cosas, pero confía. Ese es el mensaje de nuestro Señor Jesús. El hecho de que el mundo esté, hermano, siempre turbulento, no significa que a Dios se le perdieron los papeles. Jamás lo ha hecho y jamás lo hará. Bien, pero otras naciones te robarán a ti. Tremendo. Es la ley de la compensación. Así pagarás todos tus crímenes, tu violencia contra nuestro país. Hermanos, la forma como Dios hace las cosas contra
nuestras ciudades y sus habitantes. Dios siempre ha utilizado, escucha esto, a los malvados imperios para sus propósitos, pero caen y también vuelven a salir otros, porque es una constante que Dios le muestra a la humanidad. Lo único que Dios, hermano, nos ha mostrado durante todo el tiempo es que los hombres no se saben manejar a sí mismos, que tienen que estar conquistando, que tienen que estar robando, y eso para satisfacer el ego de muchos reyes, por ejemplo. Miles y miles morían solamente porque el rey era terco y quería insistiendo llevar violencia y tomar otro país. Eso lo vimos siempre. Mira, Dios utilizó a Egipto, a Asiria, a Babilonia, a los medos y a los persas, a los griegos y a los romanos. Los ha utilizado. Todos han tenido que ver prácticamente con Israel. Este es el escenario que se presenta y se presentó. Son el mismo. Siempre ha pasado. Dios continúa diciendo, escucha esto, que no solo los caldeos perecerán, sino todos los que son como ellos. Aquí hay una enseñanza más. Dios está diciendo, y es la lógica humana, que Él va a castigar a aquellos que le hacen mal a su pueblo. Perfecto, está entendido. Pero también simultáneamente, Dios también va a castigar a los que son como ellos. No tienen que ser solo los caldeos. Qué tremenda la estrategia de Dios, ¿verdad? Los que no eran caldeos, pero eran hermanos iguales a ellos. Entonces aquí ya es para todo el mundo. Los codiciosos de riquezas y de honores. Eso está en el versículo 9. Otra vez la canción. Qué mal te va a ir, Babilonia. Hiciste ricos a los tuyos mediante el robo y el engaño. El que contribuye, hermanos, a través de la injusticia, a robar y a destruir y a ganar despojos, está construyendo falsamente. Hay que construir sobre la lealtad, sobre el bien, como Dios nos enseña para que nos vaya bien. El que no lo hace, pues caerá. ¿Creíste que así los librarías de caer en la desgracia? El que se equivoca, hermano, creyendo que el fin justifica los medios, va a caer. El que dice, voy a defender a mi patria, voy a ser grande, voy a ser el mejor, voy a construir un imperio, voy a preparar miles de soldados, voy a matar, voy a destruir, voy a conquistar, es un hermano rey o alguien que quiere prosperar a costa de los demás, y Dios no se olvida de eso. Dice el versículo 10, pero lo único que hiciste fue ponerlos en vergüenza. Quisiste acabar con muchos pueblos y tú misma te hiciste daño, le dice a Babilonia. Las paredes de tus ciudades son testigos de tu maldad. Muy bien, continuamos con el mensaje del Señor. Los opresores y los que se apoderan de lo ajeno y por la fuerza. Habacuc de capítulo 2 del versículo 12. Qué mal otra vez la canción, el refrán. Qué mal te va a ir, Babilonia. Has construido tus ciudades mediante el crimen y la violencia. La maldad sin límite que utiliza aquel que tiene un corazón corrompido por el extravagante amor al poder y al dinero. Es el tema. Pero yo soy el Dios de Israel, dice Jehová, y de nada va a servirte, le habla a Babilonia. Todo lo que has hecho, yo lo quemaré por completo. Y así fue. El versículo 14 dice, y así como el agua llena los mares, también la tierra se llenará de gente que reconocerán mi poder. Todo lo que hace Dios, hermano, siempre será para su gloria. Porque Dios, hermano, trabaja en lo justo. Así muchas personas no entiendan, el final les va a mostrar que Dios tenía toda la razón y por qué hizo las cosas de esa forma. No las va a revelar porque Dios quiere que tú y yo tengamos fe. Mientras somos humildes, porque es lo que nos enseña, los demás son orgullosos. No van a entender nunca. Quieren todo de inmediato. Nosotros,
hermanos, aprenderemos a esperar. Es la forma como Dios enseña. Muy bien, el juicio vuelve a ser, hermano, para muchos tardío. Otros pueden volver a decir, no, pero se está demorando mucho. Lo que Dios quiere enseñarte es que confíes en Él, que Él está haciendo todo lo que debe hacer y va a utilizar a los que está utilizando hasta el día que Él lo señale. Antes no lo va a terminar. No es que no quiera, es que tienen que suceder cosas para que se den otras. Pero el tiempo, mira esto qué interesante, el tiempo de espera se encarga de levantar todo lo escondido dentro del plan del diablo. Increíble. Mientras la espera hace del justo un hombre de carácter inquebrantable. La espera a nosotros nos hace carácter porque vamos con humildad aprendiendo y soportando. Pero para esta gente, hermano, que hace el mal, el tiempo lo que hace es encargarse de levantar más cosas que hay que juzgar. El juicio repentino de Dios destruye, escucha, al que nunca se preparó. Por eso Dios siempre nos tiene alertas, para que nosotros no seamos sorprendidos. Él nos dice en la Biblia, ¿cómo te van a sorprender a ti si yo te dije desde siempre que debes estar alerta todo el tiempo, vigilando, con los ojos abiertos, con los oídos también dispuestos? Eso lo hace el hombre de Dios, hermanos. La tercera parte del mensaje nos dice que los que embriagan a sus prójimos para exponerlos a la vergüenza pública. Los que embriagan a sus prójimos para exponerlos a la vergüenza pública. Es Habacuc 2 desde el versículo 15. Qué mal te va a ir, Babilonia. Una vez más el refrán. Humillaste a las naciones vecinas y las dejaste en vergüenza. Pero yo te humillaré a ti, pues no mereces ninguna alabanza. Yo te dejaré en vergüenza, tu orgullo se volverá humillación. ¿Qué quería decir eso? En otras versiones de la palabra se habla acerca del vino, que qué mal le va a ir al que embriague a su prójimo para descubrirle su desnudez. El vino era señal de conquista, no es textualmente que se está interpretando de esa manera. El vino significaba una vergüenza para el perdedor si se emborrachaba. El libro de Nahum capítulo 3:11 nos enseña, también tú Asiria, mira que habla de un pueblo, te quedarás tambaleando como si estuvieras borracha. Tratarás de esconderte de tus enemigos, pero no lo conseguirás. Para el pueblo del Señor, para los judíos, no existía mayor vergüenza que la desnudez. Luego, si a alguien lo embriagaban para verlo desnudo, eso significaba una vergüenza, algo terrible. Esto hacía el pueblo, hermanos, comparando la forma como se portaba con sus enemigos. La violencia con que trataste, dice la Biblia, los animales del monte Líbano, se volverán en contra tuya. Mira que estos hombres cuando iniciaban sus campañas de guerra talaban los árboles para poder caminar, dañaban, destruían, mataban a los animales, destruían la naturaleza y para peor, pues acababan con los pueblos que iban encontrando. Así pagarás por todos tus límites, dice el Señor, por tu violencia contra nuestro país, contra nuestras ciudades y sus habitantes. Hermanos, los caldeos hacían eso, destruían el pueblo, destruyeron cosas en Jerusalén, hicieron cosas terribles en Palestina, en el pueblo del Señor, y el Señor todo eso lo tenía anotado, lo permitió. Mira, algunas personas de la rabia dicen, pero ¿por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios no se venga? Y Dios lo que hace, hermanos, es que el tiempo transcurra para que transcurran otras cosas, pero nunca se va a quedar quieto. Eso hará que el enemigo pues esté tranquilo, pero de una forma que nunca se esperaban va a llegar el juicio. Y finalmente el Señor nos habla de adoradores de ídolos. También le habla a la Babilonia, pero también a los que son como ellos. Habacuc 2:18. Qué mal te va a ir, Babilonia. ¿Cómo puedes confiar en dioses falsos?
¿Cómo puedes pedirles que te ayuden? Son ídolos de madera, son figuras de piedra que tú misma te has hecho, pero que no se valen por sí mismos, son simples figuras de metal recubiertas de oro y de plata que no son capaces ni de hablar, simplemente no tienen vida. Pero yo estoy en mi santo templo. Hermanos, lo que más le desagrada al Señor siempre ha sido la idolatría, porque es, hermanos, atentar contra el amor que Él tiene por nosotros, es, hermanos, probar la fidelidad de Dios. Dios es fiel, nosotros no, pero a todo el que fuera de todos los pecados que estamos exponiendo es un idólatra, pues no le va a ir bien. Ante mí debe callar toda la tierra, dice el Señor. El idólatra pagará por su error. Dios castiga al que le abandona, al que con corazón falso se hace otro Dios. ¿Cuál es el Dios de este siglo? Ya conocemos, hermano, el dinero, el poder, todo lo que estamos viendo. Todo esto es promesa de Dios, lo que estamos hoy estudiando. Dios decretó todo lo que le acontecerá al impío, pero advirtió que se iba a tardar un poco. Recordemos, pero tú no te desesperes, hoy te dice el Señor, no te desesperes, aguarda en Dios. Él hace las cosas, si las prometió, las va a cumplir. Aún no ha llegado la hora de que todo esto se cumpla, lo que Él dijo, pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. Son las palabras de nuestro Dios para Habacuc. ¿Qué es lo único que necesita el pueblo para que espere en todo lo que les acabo de decir? Fe. Por eso Habacuc es el profeta de la fe. Mas el justo por su fe vivirá. Hermanos, que Dios los bendiga grandemente, que Dios te guarde. Si el Señor lo permite, estaremos nuevamente en el mensaje del próximo domingo. Mientras tanto, que Dios te bendiga y te guarde y te prospere. Muchas bendiciones.